Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast que se llama Hacer Podcast y donde estamos repasando todos los pasos, las posibles aristas que abre este mundo del podcast. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que con un gran referente regional de lo que es el podcast. Él es periodista, él es verificador de datos, algo muy interesante que tiene mucho que ver con esta actividad. Y además es organizador de uno de los festivales más importantes, si no el más importante de la región, que es el Festival Sonora. Él es Bruno Celsa. Bruno, bienvenido, muchas gracias por estar participando no solo de esta charla, sino también del festival. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bruno, queríamos hablar con vos un poco con referencia al Sonora, ¿no? El festival de podcast que se realiza en Montevideo todos los noviembres y que marca un poco, abre, digamos, porque es uno de los que empezó y abre un poco este camino de pensar el encuentro de la industria del podcast, ¿no? Es como crear momentos de escucha, momentos de que se encuentren realizadores, realizadoras y puedan ir hablando esto que estamos tan acostumbrados a que suceda en otras actividades como el cine, el teatro. Bueno, poder tener un festival de podcast es muy importante. Te queríamos consultar cómo surge la idea, la necesidad de hacer un festival de podcast. Bien, cómo no. La idea inicial en realidad no surgió de los que estamos organizando el Sonora ahora, del equipo de Uicast, sino que surgió del equipo de otro podcast uruguayo muy importante y uno de los grandes pioneros que se llama La Tortulia. Ese equipo junto con la Radio Camacuá, que es la radio del sindicato bancario de Uruguay, estaban un poco impulsando la idea de crear un festival de podcast y nos sumaron a nosotros, a la gente del equipo de Uicast, para generar entre los tres ese festival. Así fue que se desarrolló el primer festival, que fue en el año 2022, y a partir del 2023, la gente de La Tortulia y de Camacuá, por diversos motivos, decidieron bajarse de la organización, pero nos dijeron que estaba buena la idea de continuar con el festival. Nosotros les propusimos, de hecho, eso, la idea de poder continuar con el festival, y nos dijeron que sí, que le diéramos para adelante, y desde entonces lo organiza Uicast. Ya estamos ya vamos 3 ediciones y estamos trabajando en la 4ª. Buenísimo. Bueno, interesante esto de que surja también desde una radio, ¿no? Sabemos también que los primeros podcasts que participaron eran programas de radio o algunos que después se transformaron en podcast. Esto está buenísimo, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Somos sociedades muy radiales, a diferencia de otros lugares, la radio tiene un lugar preponderante. Bueno, ¿crees que ese camino fue un poco el que, como mucha gente dice hoy en día, que el podcast es un poco heredero de la cultura radial? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay manera de pensar la idea del podcast sin pasar, obviamente, por la radio. Es justamente de la unión de la radio y de las tecnologías del siglo XXI que surge eso. Que surge la idea de hacer podcast y eso es lo que permite que exista, lo que permite que funcione. Y a su vez la idea del podcast es lo que permite también que surjan otras cosas como los videopodcasts, que hoy en día son como los que más se consumen. Y el pensar en podcast y en videopodcast sin querer volver a la radio, surge la idea de los canales de streaming, sumado a las posibilidades. Es un sistema que se va retroalimentando todo el tiempo y que genera justamente eso, genera retroalimentación. No creo que haya ningún sistema que esté como para acabar con el otro, sino que es al revés, son todos complementarios. Sí, está bueno eso de que un poco lo que hablabas de las tecnologías, las nuevas tecnologías, que los podcasts, tanto como los canales de streaming, empiezan, además de incorporar el video, como decías, también está pasando algo como al revés, que YouTube se está empezando a solo escuchar. O sea, en algunos dispositivos o también en el uso general de la gente, solamente se está escuchando, por eso está bueno que se generen contenidos que más allá de que puedan tener o no videos, que sean para audio, que sean específicamente para audio. Y el podcast está bueno como esta acepción que es tan amplia, pero que por lo general tiene mucho énfasis en el audio, ¿no? Hay como un trabajo muy grande
de lo que se dice, lo que no se dice, cómo se dice. Entonces, bueno, creo que eso a nosotros también nos pasa en el ICER, que estudiamos específicamente eso para la radio, y la radio un poco, no es que está muriendo para nada, nunca va a morir, pero está pasando a YouTube, entonces estas nuevas tecnologías nos ayudan un poco a eso. Ahora te quería consultar de Sonora, porque ya, como vos decías, hicieron 4 ediciones desde el 2022. Se armó comunidad entre la gente, entre los proyectos que participaban, los que fueron ganando. Se fue armando un grupo, logró el festival un poco nuclear ese grupo de realizadores. Sí, yo creo que es algo que se está construyendo, que sigue en construcción, que sigue en construcción permanente, incluso nosotros lo impulsamos también. Nosotros dentro de lo que es el festival también tenemos lo que se llama la comunidad sonora, que se mueve principalmente a través de un newsletter, pero que dentro de ese newsletter se promocionan actividades, se da la posibilidad de tener distintas charlas, se generan otras cosas incluso por fuera del Sonora, de las que siempre terminamos participando de alguna manera y creo que es eso lo que es un poco la idea que teníamos de generar eso, de que se junten los realizadores, que se junte la gente que simplemente quiere escuchar un podcast y de repente conocer a las personas que escucha. La idea de gente que está trabajando dentro del palo cultural, pero que de repente no sabe cómo arrimarse al podcast, entonces esa es una opción de acercarse. Se genera todo eso y me parece que está muy bueno, es algo que sigue creciendo, no ha encontrado su techo el Sonora todavía, que es algo que me enorgullece decir, la verdad, saber que a medida que pasan las ediciones está viniendo cada vez más gente y también se conecta cada vez más gente a través del on demand. Entonces, en ese sentido, me parece que es algo que está bueno y que todavía tenemos cosas por explorar, cosas que incluso yo, no, en este momento hoy, mientras estoy trabajando en la 4ª edición del festival, no sé con qué me voy a encontrar en la 4ª edición. Bueno, algo muy interesante que se da, o sea, la forma, bueno, nosotros también nos pasa cuando hacemos el festival, decimos, bueno, ¿cómo es el festival? ¿Es todo online? ¿Subimos podcast que los escuchen? ¿Cómo son las actividades? Me parece que ustedes resolvieron algo muy interesante con el club de escucha. ¿Cómo es eso? Sí, tenemos bastantes cosas en realidad en el festival. Logramos generar distintos formatos. Uno de esos formatos son los clubes de escucha, que es algo que viene de la escuela de Radio Ambulante. Yo trabajo en Radio Ambulante Estudios también. Y en la escuela de Radio Ambulante siempre se genera la idea de, bueno, está bien publicar los episodios en internet y obviamente la principal manera de crecer es ahí, pero está bueno generar espacios de encuentro con los escuchas. Y al Radio Ambulante ser un podcast que es tremendamente regional, porque se enfoca en toda América Latina, desde los latinos que viven en Estados Unidos hasta la gente de la Antártida, hasta la gente que está en las bases militares de la Antártida, porque incluso hay episodios sobre las bases militares de Argentina en la Antártida. Entonces todo eso genera la posibilidad de, en distintos puntos del continente americano, tener espacios donde la gente se reúne, escucha un episodio y conversa al respecto y se queda charlando después, tomando un café, tomándose una cerveza, lo que sea. Entonces, de esa escuela de Radio Ambulante, yo hice varios clubes de escucha para Radio Ambulante en Montevideo. Surge también la idea de, bueno, esto es una herramienta que está buena para incorporarla también al festival. Y así se hizo el año pasado. El año pasado fue la primera vez que lo sumamos los clubes de escucha, de hecho, porque al principio no se habían hecho en las primeras 2 ediciones. En esta tercera, que fue la de noviembre del 2025, sí se hizo y metimos 3 clubes de escucha. Hubo uno que fue de 8 que cuentan, que fue el podcast uruguayo ganador del primer premio Sonora Oral, el que se celebró en 2024. Hubo un club de escucha de Radio Ambulante y hubo también un club de escucha de Eso No Se Habla, que es un podcast español que de hecho ganó el año pasado el premio Ondas a Mejor Podcast en España. Y contamos con Isabel. En el caso del Radio Ambulante vino Emilia Arbeta desde Argentina para ese club de escucha, y en el caso de Eso No Se Habla vino Isabel Cadenas Cañón, que es su productora principal, directora y conductora del podcast. Y eso fue una parte del festival. A mí lo que me gusta es eso, es que en cada festival podamos sumarle distintas cosas. Hoy en día vos pensás en el Sonora y el Sonora es podcast en vivo en un escenario, esa es una parte. Tenés la entrega de un premio, esa es otra parte. Tenés clubes de escucha, esa es otra parte. Tenés talleres presenciales
tenés charlas e incluso podés incorporar, que el año pasado, que lo sumamos el año pasado también, la idea de los focus group podcasteros. Vos tenés un podcast que está en un trabajo ya de producción en el que quizás todavía no está para publicarlo, pero sí ya está para presentarlo a otras personas para escucharlo, y generas un focus group dentro del festival para ese podcast, y hay un grupo reducido de 10, 15, 20 personas que escuchan ese podcast que no ha salido todavía, y sus creadores pueden tener ya una devolución de primera mano y saber qué corregir antes del estreno. Entonces es como, estamos, de a poquito seguimos sumando cosas y seguimos incorporando cosas que me parece que es un poco lo que le da ese valor, y esto que yo te decía, de que el Sonora sigue teniendo su crecimiento, crece a paso lento, porque estas cosas se hacen a paso lento, pero sigue teniendo un crecimiento que se sigue notando, y el poder incorporarle cosas cada vez me parece que es uno de sus pilares fundamentales. Genial, buenísimo. Bueno, esto para avisarle a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, también, por lo menos en esta última edición, funcionó también como una especie de mercado. Vos podías presentar proyectos no del todo terminados y eso se armaba un focus de gente a la cual mostrársela. ¿Fue así? Sí, se hizo con un proyecto en particular. Se presentó un proyecto que es una idea que de hecho todavía no se publicó. O sea que se están tomando su tiempo. Se ve que funcionó la idea del focus group porque se están tomando su tiempo. Es un podcast, es una ficción relacionada con el mundo de Horacio Quiroga, que presentaron un episodio en ese momento, tuvieron su devolución, tuvieron su charla y bueno, y están trabajando para que se estrene, y el día que se estrene ese podcast, para mí va a ser un orgullo decir, bueno, ellos por primera vez presentaron este proyecto para un grupo reducido dentro de una edición del festival. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos a estar alertas ahí si para este 26 sigue creciendo eso, y en el ISER estudiamos guión también, entonces esta nueva beta puede servir mucho, y también para el impulso de los podcasts de ficción. Sí. Nosotros también estamos mucho experimentando, somos un festival muy chiquito donde queremos mantener ese perfil medio experimental, como venimos de una escuela, de ir probando, pero bueno, ya el año pasado fuimos probando muchos formatos de ficción, de podcast, y ya para este año sabemos un poco más qué funcionaba, qué no funcionaba, que hay que tener menos personajes, trabajar más con el narrador, pero bueno, estamos tratando de encontrar ese formato de ficción que está buena esa búsqueda. Claro, claro. Ahora te voy a preguntar de Radio Ambulante porque Bueno. un proyecto hermoso y a todos nos encanta. Pero para terminar un poco con lo del festival, hablabas de Ocho que Cuentan, que fue el primer proyecto ganador que vamos a estar hablando con Ausica en vivo desde el ISER. Pero ¿cómo manejan ustedes la cuestión de los premios que consiguen empresas? Porque nosotros también lo estamos como todo el tiempo tratando de inventar un poquito qué hacer con eso. ¿Cómo se maneja esa parte? Sí, nosotros lo que hacemos siempre cuando estamos organizando el festival, una de las primeras cosas que comentamos es que está la existencia del premio, y a los posibles auspiciantes que salimos a buscar les comentamos que está, que existe, y que les planteamos siempre la posibilidad que en caso de querer sumarse a colaborar en el festival, está la posibilidad de que pongan algo para el premio. Hasta ahora lo que ha funcionado en las últimas 2 ediciones, porque se hicieron 2 ediciones hasta ahora del Premio Sonora Oral. En la primera edición tuvimos el apoyo de Hindenburg, que es un software de edición de sonido, que lo que nos dio fue licencias gratuitas para finalistas y una licencia gratuita anual para el ganador, que en ese caso fue Ocho que Cuentan. Y el año pasado, que el ganador fue Gastropolítica, Hindenburg se sumó de nuevo, estuvo nuevamente Hindenburg entre los premios, y también hubo premios de la gente de Sembra Media que se sumaron el año pasado. Por ahora es eso, nosotros siempre seguimos tratando de avanzar y de encontrar nuevos auspiciantes para el premio en particular. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos este año. Buenísimo, y también vi que tienen entradas y que agotaron entradas, pero bueno, por eso también se juntan fondos para el festival, digamos. Sí, en realidad el festival es gratuito, se agotó porque es con inscripción previa, pero el festival es entrada gratuita, y toda la parte de Sonora Creativa
que es esta parte de talleres, charlas, clubes de escucha, cursos. También la habíamos hecho gratuita el año pasado. Eso varía dependiendo de los lugares en los que sea el festival. A veces hay la parte de creativa, a veces es paga, a veces es gratuita. Pero sí, en realidad los fondos los salimos a buscar nosotros de una con la intención de que nos apoyen marcas, que nos apoyen instituciones. Y esa es como la búsqueda que tenemos para la búsqueda de fondos. No queremos, al menos no por ahora, no queremos que el pagar una entrada sea un impedimento para alguien que quiere ir. Genial, genial. Ya se las cobraremos más adelante. Bueno, y hablando un poco de Radio Ambulante, que estabas hablando vos, que nada, realmente es un proyecto para felicitar mucho a todo el mundo que la hace, de todos los países de Latinoamérica. Es un periodismo que es muy sensible, no solo a lo sonoro, también a la identidad cultural latinoamericana, que incorpora ilustraciones, bueno, tiene una estética como muy interesante, una forma de abordar el periodismo muy interesante, pero nos parecía que tu rol muy destacable, tu rol en muchos de los podcasts que hacen ahí, que sos el verificador de datos, que es muy importante y que le da mucha veracidad a todo el proyecto, a todo Radio Ambulante. ¿Cómo es un poco ese proceso? Sí, el trabajo de verificador de datos, que en realidad es un trabajo que existe hace bastante tiempo. A mí siempre me pasa que me preguntan eso, como, che, ¿es algo nuevo? En realidad no es tan nuevo el tener un verificador de datos. Quizás es nuevo en América Latina. Quizás es un poco más nuevo en América Latina. Pero, por ejemplo, si vemos la película Casi Famosos del 2001, que es una película estadounidense, por ejemplo, el muchacho que está tratando de hacer de corresponsal de la revista Rolling Stone tiene una discusión sobre el final con la verificadora de la revista Rolling Stone. Y es una película del 2001 que está inspirada en algo que pasó en los años 70. O sea que ya desde esa época los periodistas se peleaban con los verificadores para ver qué salía publicado. Pero sí, la verdad es, para mí es un orgullo que algo como Radio Ambulante tenga un énfasis en que las cosas estén dichas con la mayor exactitud posible. Que es un poco el rol del verificador en estos casos, y me parece buenísimo formar parte de eso. Pero sí, el rol del verificador es, en términos prácticos, básicamente, hay un guión, hay una serie de reuniones editoriales sobre cómo se va a enfocar el episodio, y una vez que el guión está en su etapa previa a grabarse, a que las personas se graben, llega a manos del verificador. El verificador tiene que analizar línea por línea las 20 y pico, 30 y pico páginas de ese guión y revisar que todo lo que se dice se diga de una forma correcta, correcta en términos de exactitud, ¿no? Que no haya datos falsos, que no haya datos erróneos, que no haya errores de fechas, que de repente si la persona, si una de las personas entrevistadas se confunde con las fechas y en un momento dice tal fecha y en otro dice otra, tratar de insistir para preguntarle de nuevo a esa persona para que corrobore alguna fecha y constatarla con otras cifras que haya vía otras fuentes. En el caso de experiencias personales, tratar de que quede lo más claro posible de que lo que se está contando es la experiencia personal de una persona y que nosotros no tenemos las herramientas para verificar que todo lo que dijo es totalmente correcto, sino que es su visión de algo. Y se trata de eso, es un trabajo muy divertido, que es un poco ser editor, pero de otra manera. Y eso, es súper interesante y hay algo que me parece que está bueno, que es que los periodistas que trabajan con nosotros, los productores de Radio Ambulante que ya están, como que bueno, ya me conocen, ya saben cómo soy, ya está todo bien, pero sobre todo los productores nuevos que presentan una propuesta de episodio y se la aceptan y trabajan con ese episodio, generalmente, no he tenido por ahora críticas al respecto de esos productores, generalmente todos quedan muy conformes, quedan muy contentos y quedan muy tranquilos con el hecho de que haya una persona revisando eso. Porque es algo que se te puede pasar, por más que seas el mejor periodista del mundo, se te puede pasar un dato, entonces tener una persona que esté mirando específicamente esas cosas está bueno y le da un plus a lo que estás creando. Así que bueno, a mí me encanta trabajar en esto y me parece que está buenísimo y ojalá haya otros podcasts y otros medios y otras cosas donde también se trabaje con verificadores de datos, que sé que los hay otros donde sí, pero bueno, ojalá pudieran ser todos, básicamente. Buenísimo, la verdad que también es una tranquilidad para el guionista, los guionistas que escriben, a nosotros nos pasa, uno de los proyectos de
del año pasado. Después durante el año lo presentamos acá una línea que saca la ciudad de Buenos Aires que se llama Mecenazgo, de subsidios. Y salió y es un podcast sobre mitos y leyendas de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una parte muy documental y otra parte interpretada tipo radioteatro. Claro. La parte documental es muy difícil de escribir porque son mucha data, que hay que investigar mucho y nada, está bueno saber que si tuviésemos esta figura así, alguien que se dedica a investigar línea por línea del guión, también para quien escribe, relajaría un montón. ¿Qué te gustaría o qué les gustaría en la organización planificar para este año, sabiendo que falta un montón, ¿no? Para noviembre, pero ¿qué les gustaría incorporar? Sí, bueno, a ver, para este año lo que sí sabemos que vamos a tener, sin revelar contenidos, sí vamos a mantener lo de los podcasts en vivo, va a haber tercera edición del premio, vamos a ver si podemos o no podemos ampliar un poco el premio, porque hasta ahora el premio es uno, que es al podcast más destacado del año. Nuestro ideal sería poder ampliar un poco el premio y que tenga categorías, que eso nos parece que estaría buenísimo y ayudaría mucho más justamente al circuito podcastero uruguayo. Queremos tener más invitados internacionales, que es algo que el año pasado funcionó muy bien. El año pasado logramos hacer un mix muy interesante entre creadores nuevos de podcast, más de uruguayos, más creadores de la vieja guardia del podcast. Había mucha gente de los pioneros del podcast metidos ya sea en talleres como incluso en vivo, más invitados internacionales que siempre son personas muy destacadas y muy profesionales y que vienen a aportar una visión diferente y más de industria, porque en Uruguay, quieras o no, el podcast no es una industria aún, pero sí pueden tener ese aporte que es como súper interesante. Entonces, nos parece que está bueno eso, generar que vengan otras personas y eso, y posicionarlo al festival como una referencia a nivel regional, que yo creo que ya lo está haciendo junto con el Estéreo de Rosario, están siendo dos referencias importantes a nivel regional. Incluso con el Estéreo tuvimos el año pasado un par de charlas para compartirnos invitados entre nosotros, que funcionaron muy bien. Entonces está bueno. Está bueno también la idea de poder generarlo en comunidad también, de que otros festivales también en comunidad puedan colaborar entre sí. El Sonora y el Estéreo forman parte del circuito iberoamericano de festivales de podcast, de que también participan algún festival de Colombia, algunos de México y algunos de España. Pero bueno, por ahora estos primeros años son cuestiones más de ensayo y error y ver qué se hace y generar más una conversación. Creo que con el Estéreo sí logramos generar como una charla interesante para compartirnos cosas, sobre todo por un tema de cercanías, pero estaría bueno poder ampliar eso un poco más, esa parte regional. Yo creo que al Sonora le haría muy bien. Bueno, contanos un poco cómo sería, con qué se va a encontrar el proyecto que elija el Festival Sonora dentro del Festipodcast de ISER allá en Montevideo en noviembre. Sí, cómo no. Bueno, la idea es que puedan venir, que puedan conocer este formato precioso del festival que tenemos y que puedan también mostrar su trabajo, mostrar el que han hecho. En el caso de que ya hayan logrado publicar, vamos a hacer un club de escucha, que es justamente el formato con el que veníamos hablando. Y en el caso de que todavía no hayan logrado publicar, vamos a hacer un focus group podcastero, que también es un formato que ya lo hemos probado. Así que bueno, van a tener esa posibilidad, va a ser con entrada gratuita, o sea que van a poder reunir a bastante gente, a un grupo bastante interesante de gente para poder escucharlos. Y bueno, y van a tener que enfrentarse cara a cara con lo que les va a decir la gente también, ¿no? Que eso también va a pasar con la gente que escuche, que comparte esa experiencia, para que va a estar buenísimo igual, van a tener la posibilidad de compartir una experiencia que va a estar muy buena. Pero bueno, se van a encontrar con un público uruguayo que le gusta mucho el podcast, que le interesa mucho participar y que le interesa mucho saber de la interna de la construcción del proyecto y la interna de la producción, o sea que también llévense notas de cómo fueron haciendo su trabajo, porque les van a preguntar mucho de eso. Bueno, divino, una bomba, buenísimo. Y aparte sigue siendo en noviembre, se supone que va a ser en noviembre. Es en noviembre, sí, es en noviembre. Divino,
Noviembre, Montevideo, es como... Noviembre en Montevideo, ahí cerquita de la Rambla. Wow. Termina el festival, se van a tomar una cerveza ahí. Sí, Está precioso. Bueno, Bruno, muchísimas gracias, no solamente por esta charla, sino también por armar el Sonora, por remarlo tanto, por hacerlo crecer, por ponerle onda año a año. Creo que para todos nosotros, nosotras, los que nos queremos dedicar a esto, sos un referente y bueno, un ejemplo a tratar de seguir y de conocerte para compartir un poco de todo eso. Muchas gracias. Nos vemos en noviembre. Nos vemos en noviembre. Muchísimas gracias.